Segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, versículo número 4 al 6, dice la palabra en el nombre del Señor Jesús, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra que hemos leído en este momento. Gracias, Señor, y queremos que nos hables tu palabra, porque tu palabra es la verdad y tu palabra tiene el poder, oh Dios, de penetrar más allá, oh Dios, de lo que humanamente nosotros pensemos. Háblanos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tengan la amabilidad y se sientan. En esta mañana, hermanos, quiero con la ayuda del Señor poder culminar uno de los temas dentro de la doctrina de la autoridad que hemos venido desarrollando a lo largo de este año. Estamos tratando el tema las manifestaciones de la rebelión en el hombre. Las manifestaciones de la rebelión en el hombre, y ya hemos tratado en dos partes importantes el análisis de dos de los tres aspectos donde se manifiesta la rebelión en el hombre, que son las palabras, que son los razonamientos, y en esta mañana quiero hablar del tercer y último aspecto, que es los pensamientos. Porque no solamente la rebelión en el hombre se manifiesta a través de sus palabras, no solamente se manifiesta a través de sus razonamientos, sino que también se manifiesta la rebelión en el hombre a través de los pensamientos. El hombre manifiesta su rebelión no solo en la palabra y la razón, sino también en el pensamiento. Las palabras rebeldes provienen del razonamiento rebelde, y el razonamiento a su vez se origina en el pensamiento. Es decir, hemos venido progresivamente allegándonos de afuera hacia adentro. Empezamos por las palabras, pero las palabras manifiestan el razonamiento, y el razonamiento manifiesta el pensamiento del hombre. Por eso el pensamiento es el actor dominante de la rebelión. El pensamiento es el actor dominante de la rebelión. Segundo a los Corintios, donde hemos leído en el capítulo 10, verso 4 y 6, es, hermano, uno de los pasajes más importantes de la Biblia, porque en estos versículos se señala especialmente el aspecto particular del hombre en donde se requiere la obediencia a Cristo. El versículo número 5
Los que tienen la Biblia, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto indica que la rebelión del hombre se halla fundamentalmente en su pensamiento. El apóstol Pablo indica que debemos destruir los argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Hermano, al hombre le gusta construir argumentos como fortalezas de su pensamiento. Por eso, la palabra que hemos citado dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, porque para destruir todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios no se puede con armas carnales, sino con las que son poderosas en Dios. Y le quiero decir que la obediencia a Cristo, el respeto a la autoridad, la sujeción a la autoridad, hace parte de las armas de nuestra milicia. La Biblia dice que hay que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Un rebelde no puede resistir al diablo. Un desobediente no puede resistir al diablo. Una persona que está llena de altivez y de argumentos contra el conocimiento de Dios no podrá resistir al diablo, porque el diablo es rebelde, es mentiroso, no se sujeta, está en desobediencia, así que no podrá resistirlo para que huya delante del creyente. Pero un creyente bien posesionado en obediencia, en sujeción, en humildad, en mansedumbre, podrá resistir al diablo y él saldrá huyendo. Diga gloria al Señor. Un rebelde así invoca el nombre de Jesús, ¿qué respuesta va a tener? Al hombre le gusta construir argumentos por medio de los pensamientos. Sin embargo, es preciso, la Biblia le dice al cristiano, le dice que debe destruir todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Gloria al Señor. Así que es preciso destruir estos argumentos, porque la única manera de poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo es comenzando a destruir todo argumento y toda altivez. Diga gloria al Señor. Los argumentos deben ser desechados, pero el pensamiento debe ser devuelto a la obediencia a Cristo. Yo debo, escúcheme bien, desechar todo argumento contrario al conocimiento de Dios. Pero el pensamiento debe ser llevado, debe ser devuelto a la obediencia a Cristo. Porque usted no podrá librarse de sus pensamientos. Sí puede destruir y desechar los argumentos, pero usted no puede, escúcheme bien, destruir el pensamiento. La Biblia dice que el pensamiento hay que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Gloria al Señor. ¿Cuántos han conocido esos toros de casta?
y le están esperando que le abran el portón y sale buscando a quien llevarse por delante, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que lo mantiene limitado a él? Que hay algo que lo mantiene cautivo. Y cristiano debe aprender a que todo pensamiento que es contrario al conocimiento de Dios debe amarrarlo con el poder de la palabra de Dios y llevarlo a la roca que es más alta que nosotros, a la roca inconmovible. Traiga todo pensamiento y tráigalo cautivo. Le deja el Señor la parte a usted y a mí de tomar el pensamiento no correcto y llevarlo cautivo. Ni siquiera dice que Cristo es el que lo cautiva. Es usted el que lo lleva cautivo a la obediencia a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en esta guerra espiritual en contra de la rebelión de nuestra carne, porque hermano, la mayoría de las religiones y corrientes evangélicas han fomentado la guerra espiritual y se han ido a cazar los demonios y los fantasmas y creen que la guerra espiritual es allá afuera. No, la guerra espiritual la tiene usted todos los días con la carne, con los argumentos, con los razonamientos, con las palabras, con los pensamientos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿De qué sirve que yo me vaya allá a pelear con los demonios afuera cuando ellos se dan cuenta la condición en la que yo estoy frente a Cristo? Entonces, en esta guerra espiritual en contra de la rebelión de nuestra carne, es preciso tomar por asalto las fortalezas antes de poder llevar cautivo el pensamiento. Hay que tomar la decisión de derribar todo argumento que no se ajusta al conocimiento de Dios. Si no se desechan los argumentos, no hay ninguna posibilidad de llevar el pensamiento del hombre a la obediencia a Cristo. Y hermano, con lo que uno más se encuentra a veces con los cristianos es con el arrume grande de argumentos. Y esos argumentos son murallas que le han permeado la vida y le imposibilitan llevar el pensamiento del hombre a la obediencia a Cristo. La palabra altivez en este versículo 5 que hemos leído se considera como edificio alto, como una posición que está por encima de todo. No importa lo que el Señor le enseñe, no importa lo que la doctrina le explique, no importa lo que el Espíritu Santo le revele, la persona está tan alta, con una muralla tan alta que es impenetrable. Así que altivez allí es edificio alto. Desde el punto de vista de Dios, el razonamiento humano es como un rascacielos que obstruye el conocimiento de Dios. En cuanto un hombre comienza a argumentar, su pensamiento queda sitiado y por lo tanto no es libre de obedecer a Dios, puesto que la obediencia es asunto del pensamiento. Gloria al Señor. Uno le enseña algo a alguien e inmediatamente no lo deja ni hablar porque él tiene un argumento ya por delante. Una vez hablando con un hermano, no me dejaba hablar
porque él ya tenía la argumentación. Mi hermano, si usted no me oye y usted quiere que yo le escuche sus argumentos, es muy difícil que usted pueda oír lo que el Señor le quiere direccionar. Y por eso, hermano, a veces le cuesta a la gente obedecerle a Dios, porque la mente la tienen llena de cualquier cantidad de argumentos. La razón manifiesta exteriormente, o la razón manifestada exteriormente se convierte en palabras. Escuche eso, la razón se manifiesta en palabras. Y quiero decirle que cuando los razonamientos se ocultan dentro, sitian el pensamiento y lo dejan incapacitado para obedecer. El hábito de razonar del hombre es tan grave que no puede destruirlo sin batalla. Tiene que batallar para destruirlo. Con todo, Pablo no usa la razón para luchar contra la razón. El apóstol Pablo, cuando habían argumentos emanados por la razón, Pablo nunca luchó contra la razón con argumentos dados por la razón. La inclinación mental a argumentar debe ser enfrentada, escúcheme bien, no con razones. Porque todo el mundo que argumenta quiere que le den la razón. Y quiero decirle que hay gente que está detrás de las rejas, aunque dicen que tienen la razón. Hay gente perdida porque tienen la razón. Sí. Entonces, la inclinación mental a través de la razón no se enfrenta con la razón, se enfrenta con armas espirituales. Eso es lo que dice el texto sagrado, que aunque estamos en la carne, no militamos según verso 3, segunda de Corintios 10. No militamos, nuestra batalla personal no es en la carne, sino que el verso 4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Gloria al Señor. Para poder destruir, hermanos, los argumentos y la razón, hay que enfrentarla con el poder de Dios. Gloria al Señor. Es Dios quien combate contra nuestros rezagos carnales. La carne es enemiga de Dios y no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Nuestro hábito mental de razonar es algo que heredamos. ¿Y sabe de dónde heredamos el hábito mental de razonar? Se lo voy a decir. Lo heredamos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Me escuchó? El hábito de razonar lo heredamos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero que pocos son los que se han dado cuenta de cuánta dificultad le ocasionan estas mentes a nuestro Dios. Porque en Dios está la voluntad, en Dios está el querer, en Dios está la promesa, en Dios está el propósito, pero el hombre que argumenta, el hombre que se ancla en su razonamiento contrario al conocimiento de Dios, le pone dificultades a Dios en lo que Dios quiere hacer. Que no está luchando contra el pastor,
No está luchando contra la iglesia, no está luchando contra posiblemente directrices emanadas por la autoridad de Dios. No, está luchando contra Dios. Hay gente, hermano, que le pone más trabajo a Dios. Porque cuando uno destruye su razonamiento, hablando de sus razones con argumentos anclados en pensamientos contrarios al conocimiento de Dios, pues uno al destruir eso ya no le deja ningún rascacielos ni una barricada para lo que Dios quiere hacer, sino que el hombre queda desnudo delante de Dios y Dios se glorifica haciendo lo que Él sabe hacer con el hombre que se suelta a las manos de Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Estos días evangelizando en la muchachera, venía un mayor de edad y lo paramos un momentico para hablarle y me dijo: no me hable de nada, yo no creo sino solo en Dios y también en el diablo. No creo en evangélicos, en Biblias, en nada. Yo creo en Dios y también en el diablo. Así dijo. Es decir, que cuando él lo vio ir hacia él y él venía por la calle, ya venía lleno ¿de qué? De argumentos, de razones emanadas del pensamiento. Y él posiblemente era su oportunidad de tener un encuentro con la palabra, la verdad y la salvación, pero como venía cargado de argumentos, de razones y de un pensamiento distante del conocimiento del Altísimo, tenía una tremenda barrera ya. Yo no sé, hermano y a un amigo, si nos acercamos a Dios, ¿para qué nos acercamos a Dios? ¿Para convertirnos en consejeros de Dios o para que Dios nos aconseje a nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Satanás emplea toda clase de argumentos para esclavizarnos a fin de que en vez de dejarnos a aprender de Dios, actuemos como enemigos de Dios y con desconfianza hacia la autoridad delegada. Ese es el trabajo de Satanás, que lleva al hombre a esclavizarlo con toda clase de argumentos y lo lleva para que Dios no actúe en él. Y aparte de eso, lo lleva a que actúe como enemigo de Dios. Yo no puedo, hermano, pensar que soy de Dios, pero actúo con aquellas formas y maneras que a Dios no le agradan. ¿Qué necesidad tenía de escribir el apóstol cuando él dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios? No se lo dice al que todavía está en el mundo, porque el que está en el mundo sigue siendo mundano, sigue estando muerto en delitos y pecados, pero tiene que el apóstol, por el Espíritu Santo, tener que escribirle al pueblo cristiano que el que sigue amando la vanagloria de esta vida, los deseos de los ojos, y el que sigue amando al mundo, se constituye él mismo en enemigo de Dios. Entonces viene el argumento. O sea, hermano, que uno no puede hacer nada entonces. O sea que uno no puede mirar nada, hermano. Y empieza la argumentadera. Y hermano, eso es pecado. No dice pues la Escritura: ¿no sabes lo que Dios quiere de ti? Eso dice el profeta. Hombre, ¿no sabes tú lo que Dios te pide y qué espera de ti? Hermano, le voy a decir algo. Hay gente, y no le hablo de inconverso, él apenas está teniendo el conocimiento y está luchando con las barreras de argumentos que tiene.
Gente que por donde va, es como cuando tiene murallas, va caminando y tiene murallas alrededor y arriba tiene un búnker. Va caminando y va con un búnker. Es más, hay gente que se sienta a oír la palabra y se sienta con el búnker solo con un vidricito así, mira. Y están cuestionando la palabra. Cuestionan lo que el Espíritu Santo enseña. Cuestionan la doctrina. Cuestionan. ¿Y por qué cuestionan? Porque están llenos de argumentos, con razonamientos y pensamientos no factibles a Dios, sino contrarios a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vemos esa realidad ilustrada, abra la Biblia, porque no solamente pasa con cristianos feligreses, sino con feligreses hasta ministros del culto, a veces pasa. Gloria al Señor. Pero las preguntas que uno analiza a los postulados a la obra es, hermano, ¿usted alguna vez ha sido insujeto a su pastor? Ahí dice, no, hermano, nunca. Dios me guarde. Sí. Pero hay un personaje en el Nuevo Testamento que es una realidad ilustrada de lo que estoy enseñando y es Diótrefes. Él fue puesto en un lugar y cuando se ubicó, entonces no recibían a los que lo habían puesto en el lugar. Es decir, lo instalaron en un lugar y cuando iban los que lo instalaron, no recibía a los que lo habían instalado. Y empezó a tener abuso de autoridad porque estaba en rebelión. Tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 9 y 10. El apóstol Juan escribe a la iglesia. Yo he escrito a la iglesia. O sea, habían unas cartas, habían unas enseñanzas, habían unas recomendaciones que Dios las enviaba a través del apóstol a la iglesia, pero había en la puerta del redil un líder rebelde que no permitía que las directrices por el ente de autoridad llegaran. Entonces, este personaje, Diótrefes, dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, ¿entre quiénes? Entre los de la iglesia. No nos recibe. No recibía al apóstol Juan, a la autoridad. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. ¿Contra quién? Contra la autoridad. Contra nosotros, dice, contra el apostolado, porque Juan es una autoridad de la iglesia. Y él lo había puesto, ellos lo habían puesto en la iglesia. Pero ahora manifiesta su rebelión a través de palabras. Y luego dice, aquí no vamos a recibir a más nadie. Sí. Dios guarde la iglesia. Que algún día llegó la hora de trasladar al pastor de turno y la iglesia se reúne para hacer una carta y no reciben a los presbíteros ni a los directivos. Tranquen la puerta. No, Señor, eso no puede pasar en la iglesia del Señor. Sí, Señor. Diga gloria a Dios. Pero este hombre se oponía, hablaba mal contra la autoridad superior
no lo recibía y no contento con estas cosas, ¿qué decía? No recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo, ¿qué les decía este hombre? Se los prohíbe, y al que lo hacía, ¿qué hacía? Los expulsaba. Gracias a Dios que no tenemos pastores así. Si usted pensó que tenía un mal pastor, este era más malo. Diga gloria a Dios. Amén. Hermano, el capítulo 3 de Génesis ilustra lo que es la segunda carta a los Corintios en el capítulo 10. Si hay una conexión entre Génesis 3 y segunda de Corintios capítulo 10, ¿por qué? Le voy a explicar. Satanás discutió con Eva. Así que las discusiones con las mujeres comenzaron hace rato. Satanás discutió con Eva. Y ella, al ver el árbol que era bueno, ¿para qué? Para comer, respondió con un argumento. Sí. Ella, al ver la discusión entre Satanás y ella, en vez de responderle con el conocimiento de Dios, le respondió con un argumento. No escuchó a Dios porque tenía razones. La Biblia dice que el árbol era codicioso y agradable a los ojos. ¿Y usted no cree que Eva se había llenado de argumentos? Bueno, ¿y por qué Dios prohíbe que comamos de ese árbol? ¿Y qué tiene ese árbol que yo no pueda comer? ¿Acaso me voy a morir de verdad? Y empieza ¿qué? Los argumentos. Así que ella llegó y se paró frente a Satanás cargada de argumentos. Porque ella tenía razones. Cuando prevalece la razón, el pensamiento del hombre cae en una trampa. Oiga eso. Cuando prevalece la razón en vez del conocimiento de Dios, el hombre cae en una trampa. Por allá en cierta parte de las galaxias que el Señor nos ha dado, un hermano traía el diezmo y lo depositaba a la hora de dar el diezmo, porque el diezmo es una doctrina en la Biblia. Hace parte del plan financiero de Dios. Y el creyente, entonces, después que depositaba el diezmo, esperaba que terminara la dominical y llamaba al pastor. Bueno, hermano, explíqueme la Biblia en qué parte el Nuevo Testamento dice que hay que diezmar. Él hacía las cosas, pero estaba ¿qué? Lleno de argumentos, de razones, y se están levantando en contra de él. Conocimiento de Dios, gloria al Señor, porque en la palabra de Dios está la doctrina. La razón y el pensamiento están estrechamente unidos. La primera tiende a capturar al segundo. Y una vez que el pensamiento es capturado, el hombre se siente incapaz de obedecer a Cristo. Por lo tanto, si de veras queremos, ¿cuántos quieren obedecer a Dios? Tenemos que saber cómo es que la autoridad de Dios destruye a las fortalezas de la razón. Si yo quiero obedecer a Dios, debo de saber que es a través de la autoridad de Dios que se destruye la razón. Gloria al nombre del Señor.
Por la facultad de la mente, el hombre piensa y decide libremente. Y esto representa al hombre mismo. Por eso la Biblia dice, cual el pensamiento del hombre, así es él. Así que si uno quiere preservar su libertad, tiene que decidir que todos sus pensamientos, gloria al Señor, tienen que llegar a ser buenos, pero en obediencia a Cristo. No se atreve a exponerlos a la interferencia. Vea, a un hombre le es fácil exponer las palabras y deja las palabras en el aire y ya. Y por eso el Señor dijo que no es lo que entra por la boca lo que hace daño, porque lo que entra por la boca va a la letrina, pero lo que sale de la boca, eso sí que hace daño. El hombre le es fácil dejar las palabras y se deja manejar por las palabras. También le es fácil dejar al descubierto quién es, sus intenciones y todo a través de la razón. Pero se atrinchera en los pensamientos. Hay gente que de pronto es cuidadoso en lo que va a decir, es cuidadoso en lo que va a razonar, pero tiene un problema de pensamiento. Por eso vamos levantando poco a poco. Como decía mi primer pastor, hay cosas que irlas levantando poco a poco como el bejuco. Palabras, razones, y vamos a llegar al pensamiento. No se atreve a exponer sus pensamientos o a la interferencia en esos pensamientos y por tanto tiene que rodearlos de muchos razonamientos. O sea, tengo mi pensamiento ahí, pero no quiero mostrarlos. Así que le voy a rodear, mi pensamiento lo rodeo de un montón de razonamientos. Y empieza a aplicarle la llamada lógica. Gloria al Señor. Por esto es que los hombres, hermanos, no le creen al Señor. Por eso es que la mayoría, ahora usted quiere saber la pregunta, hermano. Si el Señor es poderoso para cambiar vidas, si el Evangelio tiene el poder de Dios, ¿y por qué los hombres son tan duros? Porque son incrédulos. El Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no le resplandezca el poder del Evangelio, la luz del Evangelio en la paz de Jesucristo. Por eso el hombre le cuesta creerle a Dios. Con mucha frecuencia están aprisionados en la fortaleza de su razonamiento u otra clase de pensamiento. Un incrédulo puede decir, mire cómo dicen los incrédulos. Un incrédulo puede decir fácilmente, porque ese es su razonamiento. Él dice, esperaré hasta que esté bien viejo. Cuando esté viejo me convierto al Señor. Cuando yo no puedo ni venir al culto. Cuando yo no puedo ni entender la doctrina, porque le va y le viene. Sí. Hemos encontrado hombres incrédulos que dicen, vea, yo estoy muy joven todavía. Cuando ya esté viejo que no sirva para lo que el mundo me necesita, entonces yo voy a ser cristiano. Y cuando ya llega viejo dice, ya uno no aprende, hermano. A mí me cuesta, ya hasta para leer la Biblia, no puedo ni leer la Biblia. Y yo creo en lo que la Biblia dice, y como no puedo leerla, pues ¿para qué? Mejor me muero así. Ay, yo no puedo ir al culto porque es que me duelen ya las rodillas. Pero él dijo que cuando estaba viejo iba a creer.
Pero se llega uno, el que ya está viejo, y le pregunta, bueno, ¿y usted no sabe? Yo a veces le digo a las personas mayores, con el respeto que merecen, les digo, si yo un joven le digo que se entregue a Cristo para que salve su alma, que todavía tengo unos añitos por delante, y usted, que ya le están avisando en la esquina, no, es que el evangelio es para los jóvenes, ya sacó el razonamiento. Porque los jóvenes sí pueden, ellos sí entienden. El que es joven razona y dice, eso es para quienes, para los que ya no pueden bailar, ya les cae mal el licor, ya no pueden trasnocharse. Pero le llega uno al mayor de edad y dice, no, eso es para los jóvenes, porque ellos tienen lúcido el entendimiento. Pero eso es allá afuera. ¿Qué dirán los creyentes? Muchos creyentes no se comportan muy bien. Ese es el otro argumento que usa también el inconverso. No, yo no voy allá porque yo conozco a un cristiano que tiene un testimonio, mejor lo tengo yo. No han escuchado ese argumento. Entonces uno se va con el conocimiento de Dios y le dice, es que en la viña del Señor hay de todo. Y lo que usted quiera hacer en la viña del Señor, eso será. Usted verá si quiere ser cizaña, usted verá si quiere ser un vano, usted verá si quiere ser una paja que entra y sale, o quiere ser un verdadero grano de trigo. Porque aquí también hay verdaderos granos de trigo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Otros dicen, todavía no, esperaré hasta que mueran mis padres. Hay razones que los creyentes pueden dar para no amar al Señor aún. Los estudiantes pueden decir que están demasiado ocupados en sus lecciones. Los hombres de negocios que están demasiado ocupados en sus negocios. A los indispuestos les parece que su salud física está demasiado mala. Otros están anclados al tema climático. Hermano, hace mucho sol, no puedo ir. Hermano, está lloviendo. Y así sucesivamente. Hermanos, a menos que Dios destruya las fortalezas, los hombres jamás serán libertados. Ser verdaderamente libre es tener destruido todo argumento, todo razonamiento, y tener cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando una persona pasa por ese proceso permanentemente, puede estar plenamente libre para hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios la va a encontrar que es agradable y perfecta. Denle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La mayoría de los hombres están detrás de tantas líneas defensivas que son incapaces de abrirse paso a la libertad. Solamente la autoridad de Dios puede llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para conocer la autoridad es preciso destruir primero los razonamientos del hombre. Solo cuando éste comience a ver que Dios es Dios, entonces se afirmará en lo que dice Romanos, gloria al Señor, en el capítulo 9, que Él es Dios bendito por los siglos de los siglos, que todo es de Él, por Él y para Él, que Él es Señor. Y serán destruidos los argumentos. Gloria al Señor. Hermano, el nacido de nuevo
está diseñado para obedecer a Dios. Está diseñado para estar sujeto a la autoridad. Gloria al Señor. Una vez sean destruidas las fortalezas de Satanás, no quedará ningún argumento más y los pensamientos del hombre podrán ser llevados cautivos para obedecer a Cristo. Solo después que sus pensamientos son capturados de nuevo, puede un hombre obedecer verdaderamente a Cristo. Podemos notar si alguien ha tenido o no un encuentro con la autoridad de Dios, observando si se ha tratado debidamente con sus palabras, con sus razonamientos y con sus pensamientos. Una vez que uno tiene un encuentro con la autoridad de Dios, su lengua no se atreve a moverse libremente. Problema con la lengua. Yo les tengo por ahí en reserva un mensajito sobre la lengua. Una vez uno conoce la autoridad de Dios, no deja que la lengua agarre su rienda suelta. Y eso que la Biblia, hermano, vea, hay cristianos llenos de argumentos, de razonamientos, porque su pensamiento no se está llevando cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Cuántos cristianos saben que en la mucha palabrería no falta pecado? ¿Cuántos saben eso? ¿Eso está en la Biblia o no? Claro. Entonces, ¿por qué se le da tanta libertad a la que no hay que darle libertad tanto? Gloria al Señor. La Biblia dice, hermano, que de las palabras que el hombre hable dará cuenta. Aún dice, de las palabras ociosas dará cuenta. Y el Señor le dijo a los fariseos, las palabras que ustedes están diciendo hoy, esas mismas palabras los van a juzgar. Gloria al nombre del Señor. Pero como el problema está en el pensamiento, y él de que se las cree, yo también tengo derechos. Ya el pensamiento está, y empezó ¿qué? El razonamiento. Y como no hay otra manera de exteriorizar el razonamiento sino a través de por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras son el escape del corazón. Gloria al nombre del Señor. Así que en esta mañana, hermano, el Señor Jesús nos invita a que mantengamos todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo. ¿Usted sabe cómo se castiga la desobediencia? Vamos nuevamente, 2 Corintios 10. Yo le decía en estos días a los caballeros, el problema del hombre radica es con el tema de la obediencia. La Escritura, la palabra de Dios, es un libro de obediencia de Génesis, Apocalipsis. Comenzó diciéndole Dios al hombre que obedeciera algo y termina Apocalipsis diciendo, el que hiciere y guardare las palabras de este libro. Sí que el problema más fuerte que tiene el hombre tiene que ver con ¿qué? Con la desobediencia. ¿Qué es lo que busca el pensamiento? Llevarte a desobedecer a Dios. Las razones es que no quiere que te sujetes a Dios. Y las palabras quieren manifestar el argumento para justificarte a través de las palabras. Pero la Biblia dice que la única manera, hermano, de mantenernos bajo autoridad y de vivir en obediencia a Cristo
es castigar la desobediencia. Gloria al Señor. Yo le invito esta mañana a que se vaya con el conocimiento de Dios y castigue la desobediencia. Pero no la busque allá en el cuarto, ahora que llegue. El pastor dijo que hay que castigar a la desobediencia. Me voy a hacer un látigo de 7 cueros. ¿Dónde está la desobediencia para castigarla? No la vas a encontrar allá afuera. Noticia, ¿dónde está? En la carne. ¿Dónde vive esa señora? En esta casa cuya dirección se llama John Jairo Bayona. Y la manera de castigar la desobediencia es manteniéndose en obediencia a Cristo. Y quiero decirle, hermano, a un hombre o una mujer que se mantiene en obediencia a Cristo, el Espíritu Santo lo respalda. La bendición de Dios lo alcanza. La promesa del Señor le llegará cada vez que necesite de las promesas de Dios, las va a tener. Y hermano, escúcheme bien, para que un abogado pueda hacer buena defensa de alguien que esté siendo acusado inocentemente, el abogado le dice al personaje que va a defender que le hable claro, que le sea veraz, que no le oculte nada, que le diga qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque en medio del proceso frente al juez tiene que defenderlo y tiene que usar argumentos veraces, argumentos con sinceridad. ¿Para qué? Para que la justicia realmente se equilibre y se pueda manifestar la realidad. Hermano, tenemos un abogado que siempre está para defendernos. Porque usted todos los días tiene uno que lo acusa, todos los días le pone mirada para ver qué hace, dónde entra, qué hace con su vida, qué hace allá, qué dice acá, y va a acusarlo, porque dice la Biblia que no solamente te tienta, sino que busca acusarte. Pero para que el abogado Jesucristo el justo nos defienda, debemos de estar en obediencia al Dios Todopoderoso. Dale un aplauso al Señor. ¿Cómo el abogado defiende a un mentiroso? Defiende a un altanero. Defiende a un rebelde insujeto. ¿Cómo? A una persona altiva. ¿Cómo? Por eso decía que hay personas que le ponen más trabajo a Dios. Gloria al Señor. Y creo que el Espíritu Santo nos ha descubierto algo. ¿Por qué a veces en la vida de algunas personas se retrasa tanto el desarrollo de la obra de Dios? Si Dios quiere que sea salvo, si Dios quiere que el salvo sea perfeccionado, si Dios quiere que el perfeccionado sea un creyente maduro, si Dios quiere que sea una persona espiritual, todo eso es el querer de Dios. Que el que está siendo engañado por la mentira venga el conocimiento de la verdad. Todo eso está en el marco de la voluntad y del propósito de Dios. Dios quiere, hermano, verte prosperar así como prospera tu alma. ¿Acaso que su mano se ha cortado? ¿Acaso que su poder es ilimitado? Su poder es ilimitado. Su propósito es permanente. Pero ¿quién es el que limita el actuar de Dios? Dice la Biblia en Efesios, y aquel que es poderoso
para hacer mucho más de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Está diciendo que entre el atributo superlativo de Dios es que Él es el Todopoderoso. Dije esta mañana, Jesucristo es el Todopoderoso. Es decir, que no hay nada, hermano, que restrinja el poder de Dios. Y revela ese versículo su grandeza y su voluntad para con cada uno de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando tú le pides algo a Dios con tu mente limitada, porque es prácticamente lo que necesitas. Si le pides a Dios para resolver el día de hoy, pues Dios te ayudará a resolver el día de hoy. Pero en la mente de Dios no solo está para que resuelvas el día de hoy, sino que Él tiene mucho más abundantemente de lo que le está pidiendo. Gloria al Señor. Ah, no. Ese es el Dios que yo creo, hermano, y que usted cree. Usted se viene al altar a pedirle a Dios algo. Y habla con Dios: Señor, resuélveme esto. Y Dios que te ve, Dios que te oye y que es poderoso para hacer mucho más de lo que le estás pidiendo y aún de lo que logras entender. Pero como cosa extraña, el mismo texto le pone casi un limitante a eso que Dios quiere hacer. Porque el apóstol dice: todo eso es posible. En Dios las cosas ya están hechas. Dios conoce la ruta de todos nosotros. Pero dice que todo eso es según el poder que actúa en usted, que actúa en mí. Gloria al Señor. Dice según, ese según es que dice, eso es posible según lo que usted tenga en su mente, según lo que usted le cree a Dios, según lo que usted espera en Él, según lo que usted sabe de ese Dios, según la disposición que usted tiene. Gloria al nombre del Señor. Según la actitud y el espíritu que usted tiene, Él tiene mucho más abundante para darle. Alabado sea el Señor. Y el tiempo se me acabó. Pero esta tercera parte no ha terminado. Porque me queda una parte donde la Biblia le quiere hablar a los hombres llenos de opiniones. Porque de eso, hermano, a veces se llena la iglesia. A los hombres llenos de opiniones. Ya le hablé de las palabras. Le hablé de las razones. Y ya le hablé de los pensamientos. Pero hay hombres que viven llenos de opiniones. Y por eso el texto sagrado dice: no seas sabio. ¿En qué? En tu propia opinión, porque el que anda en su propia opinión no ha aprendido a temerle a Dios. Por eso se dice Proverbios: no seas sabio en tu propia opinión, apártate del mal y teme a Dios. Alabado sea el Señor. Hermano, bienvenidos a la mente de Cristo. Bienvenidos a la dimensión de los que estamos verdaderamente libres. Tú no sabes lo maravilloso, lo hermoso, lo satisfactorio que se siente cuando usted está de rodillas en la presencia del Señor, cuando usted está en un culto como este, cuando usted va por la calle a hablarle al inconverso, cuando usted tiene que testificarle a su familia, cuando usted tiene que venir al altar o allá en su casa a hablar con Dios porque tiene una necesidad. No hay algo más extraordinario que sentirse libre. Que Satanás no me ha puesto lazo.
para tener libertad en mi conciencia, tener la libertad en mi pensamiento de que estoy en obediencia a Cristo. Hermano, no hay algo más grande que sentirse en obediencia a Cristo, porque Él te defiende. Póngase en pie, hermano. Gloria al Señor. Habrá un amigo que quiera venir a los pies de Cristo. No se deje amarrar por los argumentos que tiene. No se deje levantar la muralla, porque esta mañana he usado un martillo para destruir murallas de piedra. Gloria al Señor. Hermano, hay gente que puede venir a este recinto y vinieron en un búnker fuerte. Gloria al Señor. La palabra ha sido predicada. Qué bueno que las murallas se caigan, como se cayeron las murallas de Jericó. Y Dios puede entrar en tu vida. Yo invito a una persona esta mañana, un amigo, una amiga, que sintió que le abrieron un espacio en los argumentos que tenía, en las opiniones, en los razonamientos, en el pensamiento que tenía contrario al conocimiento de Dios. Vivió una mala experiencia, seguro, con alguna persona que no le habló de manera coherente la palabra y lo llevó a levantarse su propia razón, a levantarse su propio pensamiento del cristianismo. No queremos que sea cristiano a su manera. Queremos que sea cristiano con el conocimiento de Dios. Si hay una persona que quiera venir para orar por él, yo le invito en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Si lo hay, queremos orar. Si dice, no, pastor, yo sí quiero que oren por mí. Yo quiero que oren porque quiero que Dios trate conmigo. Levante su mano allá también. Y hermano, a estas alturas de la vida, usted y yo debemos estar libres para Dios. Usted debe estar libre para Dios. ¿Qué es libre para Dios? Que Dios tenga acceso a tu vida sin tanto problema. Que no tenga que sentarse el pastor o esperar que venga una revelación divina para que te logre sacar del encajamiento de argumento y opinión que tienes. No, bájate de ese rascacielos, porque el profeta dijo, si te remontares a la montaña, de allá te voy a derribar. Gloria al Señor. Zaqueo se subió al sicómoro, se subió. Eso representa opiniones, razonamientos, pensamientos. Pero el Señor le dijo, bájate, Zaqueo, bájate, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Cuántos tienen necesidad de Dios esta mañana? Levante sus manos y dígale al Señor, Señor,